y también de otros países como Perú, Guatemala, Colombia, Argentina, Bolivia, lo que es sin duda una motivación para poder continuar con esta iniciativa. Esperamos en algún momento poder contar con la visita de ustedes a nuestras dependencias en Valparaíso. El seminario de hoy será dictado por el profesor doctor Marcelo Mena. El profesor Marcelo Mena es ingeniero civil bioquímico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, es máster en Ingeniería Civil y Medio Ambiente de la Universidad de Iowa en Estados Unidos y doctor por la misma universidad. Fue ministro de Medio Ambiente de nuestro país en los años 2017 y 2018 y actualmente es el director del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Pido al público que durante la exposición nos vaya enviando sus preguntas por el chat, las que serán puestas, remitidas al expositor al final de la charla. Sin más, dejo con ustedes al tercer expositor de este ciclo de seminarios, el doctor Marcelo Mena. Muchas gracias por el tiempo. Entonces, esto, ahí pongo la economía del clima, de cómo hoy día Chile tiene grandes oportunidades de poder enfrentar lo que tenemos y construir un futuro más sustentable, y esto en vista también de esta pandemia, y por tanto ahí vamos a hablar un poco de esta llamado de reactivación económica sostenible que hemos estado impulsando como Centro de Acción Climática y como universidad, en donde nuestro rector fue uno de los rectores firmantes de este llamado. En el Banco Mundial hasta marzo, en donde me tocó trabajar con la unidad de cambio climático, en donde desarrollamos las políticas de cambio climático del Banco Mundial, y ahí me llamó mucho la atención el norte que tenían con respecto a la acción climática, porque la misión del Banco Mundial es superar la pobreza y mejorar la prosperidad de los dos tercios más pobres, del 40% más pobres del mundo. Y ellos veían en la acción climática una verdadera oportunidad, entendiendo de que hoy día los problemas climáticos, digamos, iban a ser capaces de poder poner en jaque este objetivo de superación de la pobreza. Si se falla en otro, como decía el economista jefe del Banco Mundial, con respecto al cambio climático, siendo que es una cara de la otra moneda que tiene que ver con la superación de la pobreza. Hemos visto que hay mayores temperaturas que han llegado y le han pegado al país, y eso es muy importante, y eso ha sido una amenaza clara, pero esto tiene un correlato más directo cuando uno ve que al llegarse a temperaturas por sobre 35 grados, la salubridad de trabajar fuera de las puertas de una institución se hacen más difíciles. Entonces, por lo tanto, hay empleos como la construcción, como la agricultura, que se ven frenados. La cantidad de horas de trabajo que se pierden es muy importante. Y el escenario más positivo que hay con respecto a eso es que se podrían perder en torno a 5% de las horas de trabajo en el sur asiático. Entonces, o en África en torno a un 5% también. Entonces, claramente un país que quiere superar la pobreza, pero no puede trabajar para poder lograrlo, se ve amenazado. El aumento del nivel del mar, que hemos visto que tiene efectos de amenazas existenciales en algunas islas que están por sobre el nivel del mar en forma bastante reducida. Bangladesh tiene cerca de 10% de su área que puede quedar bajo agua si es que el aumento del nivel del mar se mantiene sobre un metro, y por lo tanto tiene impactos importantes. Las tormentas, que son cada vez más fuertes, que han sido más frecuentes en tiempo reciente y cada vez más intensas. Gran parte de las tormentas más fuertes que ha tenido el planeta se han producido estos últimos 3, 4. Los cambios de patrón sumado a la mala planificación urbana, el caso de Houston, que aparece acá, tiene que cerca de 40% de su terreno destinado a estacionamiento, y por lo tanto al impedir la infiltración del agua, sumado a la intensidad de las lluvias, causa efectos bastante devastadores. El cambio del pH del agua, de las cuotas de agua, la disolución del ácido carbónico, fruto del aumento del nivel de CO2, también tiene impactos tremendos que pueden afectar ecosistemas marinos. Y algo más directamente relacionado con
las amenazas del desplazamiento de poblaciones que ven que el terreno donde viven no es capaz de poder entregar el alimento que estaban acostumbrados, afectando el aumento del precio del alimento, desplazamiento desordenado hacia ciudades que han significado estallidos sociales como lo que ocurrió en la crisis de la primavera árabe, en donde se estima que hubo un efecto del cambio climático en el recrudecimiento de estos hechos de violencia, o el caso de lugares como Bangladesh, como les comentaba, con áreas que quedan sometidos bajo agua y por tanto Bangladesh tiene que planificar qué hacer con los 15 millones de habitantes de que van a estar bajo agua si es que el clima no cambia. Entonces, la unidad en que yo trabajaba, el Banco Mundial sacaba este informe que se llama Groundswell, que habla de los 150 millones de migrantes climáticos internos que tendrán los países y cómo enfrentar esos cambios. En Chile no hay que ser muy aventurado para entender de que, ¿se ve bien o no? ¿Se escucha bien todo? Mi micrófono está bien. ¿Estamos bien con eso? Ok. Bueno, voy a seguir. Ok. Voy a seguir. Entonces, tenemos hoy día la marea roja. La marea roja que causó mucha polémica en el año 2016, en donde se culpó con mucha facilidad al sector salmonero de haberlo causado. La mortalidad de 30% de la producción de salmones que hubo ese año causó efectos negativos y difíciles de manejar, fruto de tener que disponer de una gran cantidad de materiales que colapsó muchos rellenos sanitarios, la capacidad de procesamiento en lo que era plantas de producción de harina, pescado y otras. Y la verdad es que si uno ve el fenómeno que dio eso, es más preocupante todavía, porque el fenómeno de alta temperatura con mayor irradiación solar es una combinación que se va a dar con mayor frecuencia y no tiene que ver necesariamente con salmones, y tuvo impactos tremendos al sector pesquero, que se vio mermado en sus actividades el año 2016. También, por ejemplo, el año 2019 o 2015, en donde lluvias atemporales en zonas desérticas causaba impactos negativos a la producción minera, y eso tuvo impactos negativos en el PIB del país y eh, recuerdo que fue motivación para que el ministro Larraín estuviera hoy día, el ministro Larraín de Hacienda se preocupara y viera que esto realmente era una amenaza no solamente futura, sino que presente de las perspectivas de crecimiento de los países. La sequía, que también hoy día se empieza a aliviar brevemente, pero el hecho de que haya varias décadas de sub de lluvia representada, en el sentido de que hoy día estamos con 50% de déficit, pero cuando eso se acumula significa que ya tienes mucho menos agua acumulada en los embalses, en los glaciares, en la agua subterránea, y eso causa impacto económico tremendo para la agricultura, para la producción hídrica, para la disposición de agua, para la producción ganadera, y por tanto hoy día la sequía es una amenaza tremenda. Los incendios forestales que han impactado la calidad de aire, el turismo, la biodiversidad, con casi 600.000 hectáreas de quema 17 que se fueron replicando en otros años. Entonces, en consecuencia, hay amenazas presentes que se ven que se amplificarían hacia el futuro, en donde los países con menores recursos son los que van a ser más impactados, y los continentes como africano, en donde se estima que puede haber una pérdida del PIB en torno a un 4% y a nivel global en torno a 1,6%. Hay otro estudio de Stanford que muestra que esta pérdida de PIB podría ser más grande incluso hacia el futuro, hacia finales de siglo. También si uno ve el estudio del Banco Mundial llamado High and Dry con respecto a la escasez hídrica, pueden ver que la escasez hídrica tiene impactos tremendo en el crecimiento de los países, y invertir en la eficiencia hídrica trae beneficios que permiten mitigar esa pérdida de PIB potencial. Entonces, por mucho tiempo vivimos pensando en que la acción climática era una problemática que requería gastos, que requería inversiones, que había que priorizar esto versus otras prioridades como la superación de la pobreza y otras. Y la verdad es que hace rato ya instituciones como el Banco Mundial, el BID y todos los bancos de desarrollo internacionales dedican en torno a 30% del volumen de préstamos a acciones climáticas, y 75% de los proyectos tienen alguna consideración de cambio climático dentro de esto.
El año 2015, a puertas del Acuerdo de París, el Nick Stern juntó a una serie de otros economistas y jefes de Estado, exministros, distintos actores económicos del planeta, y por primera vez demostraron que enfrentar la crisis climática podría traer beneficios por sobre los costos, podrían cerrar los déficits fiscales fruto del aumento de gasto, podría crear más crecimiento, más empleo, inclusión laboral y reducción de contaminación. Y eso fue un buen cambio porque por mucho tiempo vivimos pensando que había que invertir para descontaminar, pero por primera vez nos encontramos con que había una chance de poder enfrentar este flagelo y transformarlo en crecimiento adicional. El año pasado el Banco Mundial sacó otro estudio similar, pero mirando a un lugar que habíamos subestimado, que tiene que ver con la adaptación al cambio climático. El cambio climático es importante adaptarse a él, y encontró por primera vez que había una relación de beneficio-costo 4 veces más beneficios que costo cuando uno invertía en una serie de acciones. Por ejemplo, con un sistema de alerta temprana, como los que tenemos hoy día en Chile y otros lados. Hace 30 años, 40 años en Bangladesh, si había un huracán, morían 300.000 personas. El año pasado, el ciclón que hubo causó la muerte de 8 personas. Entonces, hay mejor preparación, una medida tremendamente rentable. El invertir en infraestructura resiliente, también tremendamente beneficioso, porque invertir en infraestructura resiliente no solamente trae beneficios de que sea más barato reemplazar el impacto de un desastre natural, sino que también se resguardan las actividades económicas que sustentan esta infraestructura. Y por tanto, se entiende hoy día que invertir en resiliencia en suministro sanitario, por ejemplo, es rentable porque no solamente porque cuesta menos reponer el agua, sino porque las actividades que se perdieron fruto de los cortes se evitan. Pasa lo mismo con la inversión en cambio climático y agricultura resiliente, la protección de ecosistemas costeros, manglares, o la inversión en resiliencia en el suministro de agua. Entonces, en este contexto de que el falso dilema se acabó, y en el contexto de que se ve que hoy día va a haber un estímulo fiscal tremendo, empezamos a ver que era fundamental empezar a aprovechar esta instancia de poder cambiar la tendencia. Porque no hay precedentes con los cuales los sistemas, el gasto que vamos a llevar a cabo con respecto a otros catástrofes se haya dado. Y por tanto hay que invertirlo en forma inteligente, de manera que sea alineado a los objetivos que ya hemos trazado como país, como los Objetivos de Desarrollo Sustentable o el Acuerdo de París, en donde se vea una triple ganancia económica, ambiental y social, y donde se fomente la eficiencia energética, energía limpia, reemplazo de combustibles fósiles, invertir en infraestructura resiliente y la construcción sostenible con la finalidad de poder crear empleo. Y esto no nace de cualquier lugar, sino que también recomendaciones que ha llevado a cabo el Banco Mundial, en donde dicen que es importante que haya un impacto en el empleo inmediato, que genere actividad económica, que fomente el capital social y humano, que proteja el capital natural, que fomente la transferencia tecnológica, que se cree resiliencia, que se descarbonice, que se fomente el crecimiento sustentable y que se aborden los riesgos a largo plazo. También el FMI, ahí está mi ex jefa, cuando se estaba yendo al FMI, porque fue CEO del Banco Mundial hasta octubre del año pasado, dice, bueno, tal cual decía, como jefa del Fondo Monetario Internacional, el mundo está a punto de desplegar una cantidad de estímulo fiscal gigantesco y podemos hacerlo de una forma que aborde tanto la crisis sanitaria como climática, de manera que salga el mundo más resiliente, y tenemos que hacer todo lo posible para que esta recuperación sea verde. Y por tanto ellos también son claros diciendo que hay que invertir en renovables, transporte público, en transmisión, en teletrabajo, adoptar tecnologías limpias, incluido el hidrógeno verde, fomentar la infraestructura resiliente, evitar subsidiar los combustibles fósiles, la generación sucia, y ponerle un precio a la contaminación apropiado, y emitir bonos verdes y otras cosas por el estilo que voy a profundizar a continuación. El año 2016, cuando Chile somete a su rendimiento ambiental a la OECD, actualizando el informe que hubo antes,
nos encontramos con que Chile tiene una intensidad de recursos tremendamente desproporcionada en comparación con el resto de los países de la OECD. Nosotros casi extraemos por cada dólar de PIB del año 2010 en torno a 2,2 kilos de material. Y por tanto esta intensidad da cuenta de una vocación extractivista que va por sobre países que también son mineros, como el caso de Australia o Canadá. Entonces hay que preguntarse cómo poder revertir esta tendencia de intensidad de extracción de recursos para la producción de bienestar. Y por lo tanto, en este contexto, en un contexto casi surrealista, en plena pandemia, en abril del 2020, Chile ratifica su compromiso de descarbonizar de acuerdo a lo que requiere el Acuerdo de París. Y lo interesante es que para poder apoyar esta iniciativa, la unidad que me tocó liderar, el Banco Mundial, prestó apoyo técnico en donde modelaron los impactos al crecimiento económico de la descarbonización, indicando que invertir en todas las tecnologías que permitirían la descarbonización aumentaría la inversión, bajaría los costos de operación, generando ahorros netos para el país con un crecimiento mayor, cosa que se ratifica con estudios posteriores de la Católica, de la Chile, de Sofofa y la empresa generadora. Entonces, hoy día nos encontramos con que el camino de la descarbonización fomenta la electrificación del transporte, de la calefacción y brinda menores costos de transporte, calefacción, energía en términos generales, al mismo tiempo creando mayor inversión. Y esta meta de descarbonización se logra con muchas medidas, de las cuales hay muchas que tienen que trabajarse desde distintos sectores académicos y otros, tienen que ver con cómo mejorar, por ejemplo, la captura de carbono. Ayer salió un paper bien polémico con respecto al valor de los subsidios de reforestación y cómo pueden mejorarse la eficiencia energética, el cierre termoeléctrica, la aislación térmica de vivienda, el fomento a la electromovilidad, el fomento al hidrógeno verde o transformar la industria a una que sea más eficiente y menos contaminante. En este contexto, hoy día entendiendo que gran parte de las ciudades de Chile viven niveles de contaminación altos, particularmente en invierno, nosotros pusimos un doble clic en lo que significaría implementar los planes de descontaminación que hoy día han tenido beneficios, pero hay que profundizar. Hay una medida muy importante que hacen los planes de contaminación que tienen que ver con la aislación térmica de vivienda, porque hoy día cerca de 2/3 de las viviendas de Chile no cuentan con aislación térmica alguna. Si tuviéramos que categorizar las viviendas por el tipo de uso de eficiencia energética, como lo hacemos con los refrigeradores, nos encontraríamos que virtualmente 0% de nuestras viviendas son eficientes y tenemos que invertir en aislación. Y entendiendo que este aislación térmica hace más accesible combustibles más caros, pero menos contaminantes, que al mismo tiempo genera una inmensa cantidad de empleo, ampliar este tipo de acción para poder permitir fomentar el gasto en regiones, en pymes, creando directamente empleo, yo creo que es una tremenda oportunidad. Entonces, siguiendo con eso, entonces nos encontramos con que los planes de contaminación que han sido vilipendiados, que dicen que no funcionan para nada, si uno mira cuál ha sido el resultado de estos, nos encontramos con que había una reducción de contaminación, pero fundamentalmente en las zonas donde se han focalizado este tipo de gasto, como el caso de Temuco y Coyhaique, donde han habido gran parte de estos recambios de calefactores, en donde la contaminación anual se ha reducido en torno a la mitad, incluso 1/3 de la mitad, y la mortalidad evitada está en torno a 2.000 casos de personas que mueren menos por contaminación fruto de estas medidas. El viernes pasado lanzamos la Red Ciudadana de Calidad de Aire para la Infancia con la finalidad de poder ver cómo estos planes de descontaminación, estas medidas de descontaminación van beneficiando la salud de los niños. Nos encontramos con que las zonas en donde se aplicaron planes de descontaminación en Chile redujeron sus enfermedades respiratorias con consultas de urgencia en torno al 17% versus las zonas sin plan de descontaminación, donde aumentaron el 7%. Gran parte de estas reducciones de enfermedades respiratorias se debe a la reducción de enfermedades en niños entre 0 y 4 años y 5 a 14 años, en donde entonces vemos que hay un beneficio directo a las personas. ¿Y por qué esto es relevante?
porque ha aparecido distintos estudios que indican de que a la mayor contaminación la letalidad del COVID es mayor. Y es por eso que Temuco, Chillán y Talca tienen tasas de letalidad de COVID y Santiago mayor que el norte de Chile, en parte, pero por lo menos es lo que ha mostrado un estudio de Harvard, que por cada microgramo de material particulado adicional por una ciudad aumenta en 8% la tasa de letalidad de COVID. Es por eso que entonces puede ser casi el doble la tasa de letalidad de una ciudad contaminada versus una no contaminada. En la meta de descarbonización, a diferencia, como hablaba del falso dilema, tiene un ahorro neto hoy día por cada tonelada de CO2 reducida. Algún momento ustedes pueden haber visto que había que compensar emisiones, había que pagar por eso. Hoy día las medidas que están en curso diseñadas para la meta de descarbonización ahorran en forma neta $23 por tonelada de CO2 reducida. Estos son un estudio de la empresa generadora. Y cuando uno amplifica los beneficios en salud, calculando la reducción de enfermedad respiratoria y mortalidad prematura, esto se multiplica por 5. Y por tanto, hoy día es posible tomar medidas que vayan hacia esa acción, fundamentalmente el cierre de termoeléctricas con aumento de reemplazo de renovables, que tienen costos de generación menores a los actuales de las energías convencionales, el trabajo de aislación térmica de vivienda, incorporando calefacción eléctrica, por ejemplo, o la electrificación del transporte también. Y esto ya lo veníamos viendo, y ya estoy yendo hacia como la parte final de la presentación, en donde hablamos de que el año 2014, terminado un periodo largo de conflictos en torno a la generación eléctrica, en donde cerca de 1000 megas de energía carbón paró, fruto de la oposición ciudadana, en donde cerca de 3000 megas de energía hídrica de embalse primero que todo, el medio ambiente y energía dejaron de estar antagonizados, en donde, voy a esperar que se estabilice la red, ya, en donde el Ministerio de Medio Ambiente reguló algunas fuentes vía un impuesto verde, y que ya quienes han estudiado esto sistemáticamente han visto que es parte importante de las condiciones que generaron el cierre de termoeléctricas y también el fomento renovable, en donde gran parte esto lo paga el impuesto al carbón, porque es la fuente más contaminante, tanto de contaminantes locales y globales. Mucha gente dice y piensa que el impuesto verde a la gran generación en Chile y la grande industria es de $5 por tonelada de CO2, y eso es bajo, y cosa que es real, pero se olvidan que hay una componente de contaminación local que es función de la población expuesta y función de la capacidad de latencia o saturación de la ciudad. Y por tanto eso ha tenido una señal muy profunda, y les voy a mostrar los resultados de eso. Primero que todo, también hubo una norma de emisión de que se gestó en 2 gobiernos y que se implementó en 2 gobiernos más, y que hoy día está funcionando y que ha obligado a invertir y encarecido la generación eléctrica a carbón en torno a un 30%. Tocopilla ha tenido tremendas reducciones de contaminación, así también Mejillones, también Coronel y también Ventanas. El problema con Ventanas es que el sistema de control de emisiones no es seco, y por tanto sigue saliendo vapor. En el caso de Tocopilla es seco y no se ve vapor, y esta central está encendida y no está contaminando como antes. La contaminación del parque termoeléctrico en Chile bajó en forma sustancial, en azufre, en material particulado, y también la industria, agroindustria, bajó sus emisiones en forma muy significativa anualmente, casi un 95% de reducción, no por norma de emisión, sino por un impuesto verde cuyo componente de cobro para la parte local era muy grande. Estamos hablando de que por cada tonelada de material particulado podía emitir en torno a costar $30.000 por esa tonelada de material particulado, muy por sobre la tonelada de CO2, y eso gatillaba inversiones, que significó que para pagar menos impuesto verde se hicieron una serie de cambios de control de emisiones o cambio de combustible. Entonces se crearon condiciones
que permitieron nivelar la cancha, en donde se encarece la inversión, la operación, y se hacen subastas energéticas que llegan a este trabajo inevitable de consenso de que el cierre de termoeléctricas a carbón era inminente, necesario y positivo para la economía. También hay que destacar que la curva de costos se adelantó muchísimo. Entonces, esta es una lección a tener para el sector de hidrógeno, porque hoy día nos encontramos con que lo que estamos viendo hoy día como costos de energía renovable en el mundo son lo que nosotros proyectábamos hacia hacia mediados de siglo. Y por tanto, eso causó que Chile sea una potencia renovable importante, en donde en la última década se invirtió en torno a 14.000 millones de dólares de energía, en donde hoy día hay en curso cerca de 9.000 millones de dólares más de inversión, de lo cual 90% es solar y eólica, solamente un 10% de la inversión es en curso, es diésel, y eso transformó a que Chile tenga el mejor mercado o el segundo mejor mercado global. Y pasó a ser el primer país en inversión per cápita en vía de desarrollo de todos los países del mundo, en donde hay casi $700 de inversión en renovables por persona en Chile. Esto también vienen otras revoluciones. Se viene una revolución de almacenamiento. Acá son precios del año pasado que aparecieron en subastas energéticas para Hawái, en donde se ven sistemas solares fotovoltaicos que tienen un respaldo de almacenamiento en baterías de litio, y eso es una tremenda oportunidad hacia el futuro, porque los costos de energía son más baratos de los que se están viendo acá para lo que se pagan en islas, como el caso de Isla Pascua, Juan Fernández, en donde se paga en torno a $1.000 por megawatt hora fruto del diésel, y por tanto llegar a valores fracciones de eso vía almacenamiento es muy importante. El año pasado hubo subastas en torno a $30 por megawatt hora, que es similar a lo que se paga hoy día por solar, y la mitad de lo que cuesta el carbón, para sistemas solares fotovoltaicos que almacenan energía de noche, como dice esta frase, el sol que brilla de noche. También hay impactos a la electromovilidad muy importantes. Ya tenemos 500 buses operando más de un año, donde hemos visto que cada kilómetro recorrido de buses eléctricos tiene un ahorro para el sistema de 70 centavos de dólar, y por tanto un bus eléctrico que recorre 70.000 kilómetros al año ahorra en torno a $50.000 en costo de mantención y operación, que permiten que se paguen y amorticen en el corto plazo, permitiendo entonces que cualquier horizonte de más de 5 años de un contrato de Transantiago o Transvalparaíso va a ser más barato el bus eléctrico. Y esto tiene una ventaja adicional que les quería comentar, porque el Banco Mundial el año pasado lanzó una iniciativa que se llamaba Climate Smart Mining, que habla de los beneficios de la economía del clima, las minerales del clima, y muestra que la demanda de cobalto, litio, níquel, cobre se multiplica mucho para esta tecnología, a tal punto que se requerirá una demanda anual de 10 veces más litio, de 4 veces más grafito, de 2 veces más níquel y 7% más cobre, que no se ve como tanto, pero acumulado significa que la demanda del cobre al año 2050 es el doble, más del doble con respecto a lo que sería sin este requerimiento de minerales para la transición de bajas emisiones. Y esto pone entonces en, en un dilema, en el sentido de que entiende de que es necesario este cambio, porque el consumidor global va a poner en cuestión si es que desplaza las emisiones de un automóvil en su uso a su fabricación, porque va a ser mucho más parecido un auto eléctrico en sus emisiones a un celular, en donde 2/3 de su huella está en su fabricación y 1/3 en su uso, versus un auto convencional, en donde 90% de la huella es su uso y 10% su fabricación. Entonces, hay una oportunidad tremenda para la minería de poder transformarse, pero eso tiene que ser con una menor intensidad de emisiones y menores impactos ambientales. Y en ese contexto, acá tomo una diapositiva de lo que he estado viendo en el tema del litio, del hidrógeno verde, en donde se puede ver que hay distintos procesos de hidrógeno verde que van a ir permitiendo que se desencadenen otros procesos
y en donde hay un círculo virtuoso, en donde de aprovechar estas instancias, de poder utilizar el hidrógeno verde para generación de amoníaco verde, para reemplazar fertilizantes o explosivos, para ocupar hidrógeno verde para desplazar el diésel en la minería, para poder desplazar diésel en la generación de respaldo, para exportar diésel, hidrógeno verde en forma neta a través de nuestros puertos, podemos encontrarnos entonces con que el legado de la minería de los próximos 60 años sea no dejar una serie de pasivos ambientales a los cuales tendrías que abordar, sino que dejar una capacidad instalada de decenas de miles de mega solar, fotovoltaico, eólico y una capacidad de producción de hidrógeno verde que permita suministrar una parte importante de la demanda global de este combustible cero emisión que va a ser fundamental para la transición cero emisiones. Y en este contexto, también, entendiendo que el precio del petróleo está en el suelo, no podemos desaprovechar esto para transferir todos estos ahorros a estos combustibles contaminantes y es necesario corregir los subsidios al diésel actualmente y alinearlo a lo que recomienda el Banco Mundial y el FMI para aumentar la recaudación, reducir el déficit fiscal y al mismo tiempo permitir que compitan tecnologías más limpias como el hidrógeno verde versus el diésel. Esto no va a funcionar en forma neutra y es necesaria una acción decidida por parte del Ministerio de Hacienda para transformar que esta potencial revolución energética se lleve a cabo por una forma es financiar deuda barata vía fondos bonos soberanos verdes. Chile ha emitido 6.000 millones de dólares en esto, ha logrado las tasas de interés más bajas que ha tenido Chile, y siempre y cuando estén alineadas al Acuerdo de París, logran esta tasa, y por tanto hay una chance de que este paquete de reactivación económica de 14.000 millones de dólares que comprometió el gobierno tenga tintes verdes que permitan acceso a deuda más barata. También considerar que hoy día los grandes administradores de fondos están tomando el riesgo climático para consideraciones y ha tenido impacto en Chile. Y eso también se está haciendo para la empresa, en donde se está permitiendo, obligando a transparentar riesgos físicos y transicionales del cambio climático, y eso puede aumentar el financiamiento climático en orden de magnitud, porque hoy día está en torno a 600.000 millones de dólares al año en acción climática, pero los activos administrados globalmente son en torno a 90 trillones de dólares, orden de magnitud mucho más alta. Finalmente, también hay una discusión con respecto a qué tan pertinente es hacer esto para las pensiones. Hoy día nosotros en las pensiones tenemos una discusión con respecto a NOMA, AFP y un montón de otras cosas. Sin embargo, podemos partir por algo mucho más simple, que se mida el riesgo climático, las inversiones, para permitir entonces que no estemos susceptibles a estos shocks como los que vivimos con respecto a la pandemia, donde la baja demanda de petróleo permite que hoy día tengamos menos plata en nuestros ahorros. Y si hubiéramos tenido una mirada más resiliente, probablemente estos shocks que hemos vivido en tiempo reciente habrían sido mucho menores y habrían permitido capitalizar en que nuestras pensiones sean parte de la construcción de un futuro más sustentable. Entonces, la reactivación económica puede ser la base para construir un país más justo, resiliente y baja emisiones. Claramente hay ventajas de deuda barata, de empleo, ventajas ambientales, de superación de la pobreza y también de imagen país que pueden tomarse. Entonces la pregunta es, en esta década que es importante dar vuelta el bus que va derecho a un precipicio de altas emisiones y cambio climático, ¿podemos hacerlo creando más empleo? Entendiendo también que esta deuda la van a pagar nuestros hijos, no podemos dejar que esta reactivación hipoteque nuestro futuro. Y por tanto, la pregunta que hay ahí tiene que ver con que hay que elegir cuál camino tomar. Yo creo que con los antecedentes que he demostrado, es posible pensar en un camino más sustentable. Muchas gracias. Gracias, Marcelo, por tu presentación. Voy a quitarla para que se vea después pongo al final la otra aviso. Ya, muy bien. Marcelo, muchas gracias. Hay muchas consultas, por supuesto. Yo quiero, no es pregunta, a lo mejor es comentario, pero creo que lo quiero hacer porque para mí es súper importante. Me encantó cuando hablaste de lo que es la aislación térmica de las viviendas. Y tú lo abordaste desde dos puntos de vista, pero en la PPT aparecía una más, porque la miré detalladamente. Y hablaste del bajo consumo, ¿cierto?, de combustibles, que podría ayudar a disminuir el consumo de combustible.
Ujú, y obviamente también a generar mucho trabajo. Pero yo ujú, creo que lejos el mejor acento de esta situación es la calidad de vida de esas personas, ¿ya? ujú, Yo creo que cuando nosotros hablamos de esta meta de descarbonización, hoy en día, además, en una pandemia donde hay en algunos lugares cuarentena y la gente lo está pasando tan mal, además llueve, que queríamos la lluvia, pero yo pienso en tanta gente que está pasando frío húmedo en estos momentos, ¿cierto? Y que creo que sería tan tangible una solución tan fácil, me parece, que es proporcionarle una vivienda más digna. ujú, Creo que sería mucho más fácil para ellos entender también en algo concreto, que lo viven día a día, una mejora de todas estas posibilidades que tú cuentas, porque tú hablas, claro, de la minería y cosas que son muy poco tangibles para ujú, la población en general, ¿ya? ujú, Entonces yo creo que hay cosas que obviamente, me imagino que el asunto económico detrás obviamente manda y que son súper costosas, pero se han hecho esfuerzos, pero yo creo que no es la dirección apropiada, ¿ya? Hay muchos proyectos que dan las municipalidades para mejorar antiguos edificios, cambiar ventanas, pero todavía con el criterio pequeño de cambiar una ventana que era de fierro a una de aluminio, el doble vidrio todavía no existe en este país, parece, para esas viviendas. Y yo creo que, repito, era un comentario solo, creo que es tan tangible para la población y que creo que sería una forma de mostrar, mira, esto es lo que se quiere hacer, para acá vamos. Esto apoya a lo que es esta meta de descarbonización y por qué es tan importante. ¿Cierto? Esta calidad de vida, y pienso en la salud de la gente también. Se ahorraría tanto en hospitales, en enfermedades, en problemas psicológicos también, ¿cierto? Tener una vivienda digna. Bueno, ese era un comentario porque sí. No, hay un... deja de tocar la pregunta, estoy completamente de acuerdo. Los subsidios de hoy día que entrega el gobierno van entre 4,5 y 9 millones de pesos, gigantesco, pero no hay término medio. Entonces, el desafío es cómo hacemos esto que llegue a la clase media, porque tú eres o de los quintiles más bajos y tienes acceso a un subsidio total, o no tienes nada. Entonces, en el fondo, ¿cómo poder meter que el banco entienda esto? Que te preste esto, lo puedes meter en hipotecario, que tengas, que sepas dónde ir, porque no sabemos dónde ir a hacer este tipo de cuestiones. Entonces, el paquete de reactivación, y ahora mismo el Generadores de Chile está trabajando con el Ministerio de Vivienda, están en esa, ¿ya? Entendiendo que, pero lo que me preocupa a mí es que cuando yo escucho al ministro de Hacienda, dice, mira, esto es buena onda y todo, pero no nos perdamos, acá lo que importa es el empleo. Y entonces lo que nosotros decimos, ¿y en qué momento dijimos que eso no era importante? ¿Acaso no es esto centralmente creador de empleo? Y no solamente centralmente creador de empleo, sino que con una capilaridad que permite que llegue a las zonas más remotas de Chile, generando empleo a las pymes. Entonces esto entonces por lo tanto esperamos que eso sea una solución, porque se crean en torno a todo el sistema de recambio más revestimiento, en torno a 20.000 empleos al año. Y nuestra propuesta es que podría ser 100.000 empleos al año, y ahorrando, y no un gasto. Entonces el tema es que es eso o pagar un subsidio a la leña. Entonces eso no es correcto porque tú subsidias la leña y se encarece y no baja nada la contaminación. Entonces esa es la visión nuestra, que hay que aislar para tener un gasto, un ahorro permanente. Eso. Y también me gustó mucho lo que dijiste, lo del asunto del posible crédito hipotecario, Mm. ¿cierto? A lo mejor familias de clase media podrían eh, hacerlo con algún esfuerzo de aislar su vivienda con ese tipo de ayuda. Bueno, pero Sí, sigamos, a sí. ver con las preguntas. Acá, por acá voy a ir en orden y como Ujú. siempre vamos a cortar en algún momento a Sí. la 1:30 y luego Marcelo podrá contestar a las preguntas que quedaron pendientes, ¿ya? Ujú. Nos preguntan qué cosas se han implementado en el Acuerdo de París y cuáles aún no. ¿De qué manera orgánica? ¿Cómo llevaríamos a un cambio propicio para todos los habitantes del país? Ya, el Acuerdo de París tiene una contribución nacional, el compromiso que es global, y lo que pasa es que no hemos hecho la bajada, qué significa eso para cada sector. Hoy tenemos una gran meta de carbono neutralidad 2050, no sabemos qué significa eso para el transporte, para la minería, para la vivienda. Entonces, lo que se ha hecho gran parte, o sea, hay pocos países que han tenido tanto crecimiento renovable como en Chile. Eso es una cuestión objetiva. No hay países que han invertido tan exponencialmente y lo que viene. Hoy día estaba haciendo clase y mostraba que 75% de la energía de Chile en el año 2030 va a ser renovable. Eso no lo dice Greenpeace, lo dicen las generadoras de Chile. ¿Por qué? Porque hay plata detrás. Entonces yo creo que es fundamental entender que esto requiere que se entienda qué falta para que el negocio funcione,
para que se lleve a cabo. Entonces, en el fondo, nivelar la cancha, poner precio a las externalidades, hacer mercados competitivos. Eso es lo fundamental para que esto se lleve a cabo, porque los presupuestos nacionales nunca van a ser capaces de poder hacer este gasto de trillones de dólares. Tienes que crear y empoderar al sector privado para que lo haga. Eso. Por acá nos preguntan, en un escenario post-pandemia, ¿cierto?, en donde la crisis social y económica será muy grave en Chile y se centrará en revertir los efectos económicos, ¿cómo se logra poner en la palestra el tema ambiental en la ciudadanía de manera distinta a lo que se estaba realizando hasta antes de la pandemia? Uh-huh. Lo importante es ponerle la cara humana. Quienes son más beneficiados por este tipo de medidas son las personas. La salud de las personas está en juego, está siendo agravada por COVID y por la contaminación. Esa es la forma en la cual nosotros pensamos que es lo más importante, pero creo que lo que hemos entendido como grupo que trabaja en estos temas, es que nos falta mucho más trabajo con la ONG y con la ciudadanía, porque hoy día este llamado a reactivación sostenible, si bien es buena onda en grupos más de elite, no es visto como parte central de ciudadanía porque ve que esto es un problema que no les toca. Y por tanto, y la ONG ven que esto es como un extractivismo 2.0 y no necesariamente un cambio de mentalidad para poder realmente revertir esta condición. Así que yo creo que eso es lo fundamental: empleo, calidad de vida, bajar los costos de las personas. Una persona que en el sur de Chile me tocó trabajar mucho, cuando va a comprar, una persona que recibe 100.000 pesos de pensión y tiene que calefaccionarse en Temuco, va a una leñería y le cobran en efectivo y no tiene cómo pagarlo y tiene que ir a la caja de compensación y le prestan a quizás qué tasa esa plata y la pagan varias cuotas. Y eso es carísimo y sigue siendo la cuenta más cara que tiene. Entonces, por mucho que sea barata la leña, sigue siendo lo más caro que todos pagamos, y así otros tipos de combustible. Así que yo creo que si no entendemos esto como una solución de la pobreza energética, nos va a costar mucho avanzar, ¿ya? Entonces, lo que nosotros proponemos es dejarle más plata en el bolsillo a las personas. ¿De qué manera impacta la no implementación del plan de adaptación al cambio climático del sector salud? Bueno, negativamente, en el sentido de que el desafío hoy día es que los sectores tomen estas oportunidades como propias, y hoy día el hecho de que tengamos una mala preparación del sector salud con respecto a enfermedades infecciosas nos demuestra que este ensayo, porque lamentablemente este ensayo no fue mal. O sea, entonces, si no somos capaces de tomar medidas por 2 semanas para evitar un daño ambiental o de salud mucho más severo hacia adelante, si no somos capaces de poder hacer los gastos y subsidios para que la gente se quede en la casa, menos vamos a estar dispuestos a tener un gasto sostenido mucho más grande de una década, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, yo creo que en este sentido es fundamental que el sector salud implemente el plan de adaptación que tiene, entendiendo que enfermedades como dengue, malaria y otras infecciosas van a proyectarse más, van a ser más intensas. Entonces, por lo tanto, este ensayo que hemos fallado de seguimiento de enfermedades, etcétera, tenemos que empezar a revertirlo para el sector salud por las crisis climáticas y sanitarias que vienen. La consulta dice, si no hay un cambio en la legislación ambiental, en especial en los parámetros permisibles para la industria, ¿cómo podemos hacer con la reactivación sostenible? ¿Cuáles son los pasos a seguir si no hay un cambio radical? Sí, o sea, claramente hay que cambiar un poco el modelo de extracción y pasarlo a uno de servicio. Y hemos visto cómo hoy día tú tienes, antes de arrendar películas, tienes Netflix, antes de comprar discos, y tienes hoy día sistemas como Spotify y otros. Y hemos sido capaces de tener una mirada de economía compartida, pero hay que ampliarlo a otros sectores. Sin embargo, hay algunos sectores que van bien regulados. Entonces, yo creo que es importante tener en cuenta que hoy día la norma de emisión termoeléctrica tiene sus defectos y sus virtudes, pero es equivalente a la Comunidad Europea. No es mala norma. Los impuestos verdes que tenemos son los que hay, y gran parte de los países no tienen impuestos verdes. ¿Habría que aumentarlo? Sí. ¿Tenemos una mesa de cierre termoeléctrica al 2040? ¿Podría ser antes? Sí. ¿Hay países que no tienen ninguna meta de cierre? También. Entonces yo creo que en este sentido hay que ver que a donde tenemos que ir y que vayamos en la dirección correcta. Y también creo que esa dirección correcta se da porque tenemos un consenso que hay que llegar a eso. Así que, si bien en mi tiempo de ministro tuve fama de ser duro con la industria, la verdad es que yo creo que los problemas no están ahí. Los problemas están en la leña, los problemas están en los temas que no tienen permisos ambientales, en las pesqueras que nunca tuvieron permiso ambiental. Ahí están los problemas ambientales de Chile, y lamentablemente nos quedamos muchas veces pensando
en que el sistema de evaluación ambiental, que habla de proyectos nuevos, tiene que resolver esos temas, cuando en realidad todos los pasivos ambientales que tenemos en Chile son los que se ignoran cuando pensamos solamente en los proyectos nuevos. Aquí hay una pregunta que, bueno, la voy a hacer, no sé si iba como asociada a alguna de las PPT. ¿Cómo una mirada territorial podría ayudar a mitigar estos efectos? Bueno, Pero, yo entiendo lo que va, tiene que ver con que la adaptación al cambio climático es sectorial y territorial, ¿ya? Entonces, la mitigación es una cosa media global y va al sector, pero las soluciones de adaptación dejan de ser de generalistas ambientales y empieza a ser sectorial. Para ser adaptado la obra de infraestructura portuaria es un problema de diseño e ingeniería. Cuando tú quieres ser adaptado al sector de agricultura, es un problema agronómico. Y también tiene que ver con la respuesta territorial. Difícilmente un Ministerio de Medio Ambiente centralizado en Santiago va a ser capaz de poder determinar cuáles son las medidas que tiene que tomar la región de Valparaíso en el sector agricultura, ¿cierto? Es una bajada territorial y por tanto la descentralización es fundamental para la toma de decisiones con respecto a adaptación y resiliencia. Así que yo creo que, por lo tanto, para poder lograrlo, hoy día estamos hablando de la discusión de la ley de cambio climático. La ley de cambio climático dice el delegado presidencial tiene que llevar a cabo el plan de adaptación regional. No, es el gobernador. El gobernador tiene que tener presupuesto, no puede tener el FNDR. O sea, sin una descentralización real, no vamos a tener adaptación como corresponde. okay. Otra consulta dice, ¿se piensa reactivar los proyectos de generación hidroeléctrica de Aysén, la cual no es contaminante y podría permitir potenciar la carrera eléctrica nacional? Hoy día la energía más barata del mundo es renovable, solar y fotovoltaica. El momento que las hidros pasen de los 70, 80, 90 dólares por megawatt hora, que están hoy día costando, si uno mira Alto Maipo, arriba de 150 dólares por megawatt hora. Si son capaces de competir con la solar a 30, energía solar de concentración a 60 o eólica a 40, bien, pero hoy día no lo son. Entonces, por lo tanto, yo creo que eso hicimos bien al rechazar el proyecto de Hidroisen, y si hubiera Hidroisen estando construyéndose, estaríamos hoy día en un medio de un conflicto de una línea de transmisión. Ustedes en la quinta región conocieron el conflicto Cardones-Pulpaico. Cardones-Pulpaico cruzó un desierto y tuvo conflictos cuando dejó de ser un desierto. Imagínense la consulta indígena de la línea de transmisión de Hidroisen. El momento que se hicieron la red de parque de la Patagonia, en donde se hizo un parque nacional en gran parte del territorio entre lo que habría sido Hidroisen y Santiago como parque nacional, yo creo que esos proyectos centrales no son viables hoy día. Y gran parte de las empresas que llevaron a cabo estos proyectos devolvieron los derechos de agua porque no son viables económicamente. ¿Cuál es el estado de avance en implementar hidrógeno verde como energía renovable no convencional? Está bien en el sentido que está avanzándose porque el insumo más barato, más importante de la generación de hidrógeno es la energía eléctrica para el electrólisis del agua. Entonces Chile tiene una proyección de costo bajísimo en eso. Entonces vamos a poder llegar a buenos precios. Lo que falta hoy día es pasar de la ideología de no apostar a tecnología en particular. Tenemos que apostar al hidrógeno verde porque nadie va a apostar por nosotros. Como decía la gente de Engie en las reuniones que estaba con ellos, la curva de costo en renovables bajó. Y para nosotros bajó sola. Pero para hidrógeno verde no va a bajar sola. Va a bajar si es que llevamos a cabo una secuencia de proyectos. Por tanto, para poder lograrlo hay que invertir de verdad. Apostar hoy para cosechar mañana. Y eso, lamentablemente, la política industrial de Chile no ha sido muy esa onda. La única forma que esto funcione es que la minería incentive esto, que parte con esto, que vea esto como una oportunidad. Pero la otra cuestión es que ellos no van a tener la demanda de minerales si es que no es limpio el mineral que se extrae. Eso. Okay. Se ha planteado reestructurar el impuesto al carbono para generación eléctrica. Dada la particular estructura del impuesto chileno, incluso generadoras renovables deben pagar por efectos del impuesto. Uh-huh. Sí, eso yo estoy hasta por ahí nomás, en el sentido que pagan porque extraen, es decir, no energía renovable la que están generando, sino que para cumplir sus contratos se entrega energía a nombre de ellos y si es de carbón, tiene que pagarse el impuesto, eso está claro.
pero lo que es importante es reestructurarlo para que aumente el precio. Nosotros cuando lo hicimos pensamos $5, pero llegando a 30, tiene que ser 30 el valor, y las empresas generadoras no tienen problema con eso. El problema que tienen es que no sea predecible, y por tanto la señal que uno puede dar con eso es clave. El tema de hidrógeno verde, diésel, también requiere que el precio del carbono sea mucho más alto. Todas las recomendaciones indican eso. Entonces yo creo que para tener coherencia con respecto a ser un país líder en estos temas, es fundamental reestructurar el impuesto verde. Se desaprovechó una vez con la reforma tributaria reciente, ojalá que no se desaproveche una segunda vez cuando se mire en cómo se cierra el déficit fiscal con una reforma que aumente el impuesto a la contaminación. Perfecto. Se ha estudiado, dado el aumento de la demanda de litio, aprovechar nuestras reservas, pero no solo como explotación, sino como una industria que permita entregar la batería terminada u otro producto. Tenemos las competencias, podría ser mediante una cooperación público-privada, quizás, consultan. Sí, estoy de acuerdo con eso, y la política industrial que impulsó Eduardo Vitrán fue en esa línea, y los royalties del litio hoy día recaudan en torno a 30 o 40 millones de dólares, creo, y eso va a financiar consorcios tecnológicos para el litio que terminaron recientemente en mayo sus licitaciones. Así que yo creo que hay una chance ahí, pero si esa plata en realidad no es nada en comparación con la economía que tenemos. Y por tanto, si es que queremos ser exitosos en el tema del hidrógeno, esa plata no va a ser suficiente. Un consorcio tecnológico, 50 millones de dólares, no te va a mover la aguja. Acá estamos hablando de que Alemania dijo que va a invertir 8.000 millones de dólares, que si tú prorrateas para la economía de Chile, son 600 millones de dólares que están apostándose para el hidrógeno verde. Así que yo creo que la apuesta tiene que ser mucho más en grande para poder realmente capitalizar en la revolución del hidrógeno verde. Y litio más todavía incluso, pero hoy día hay algo en eso. La otra pregunta estaba un poco relacionada, no la hice antes, pero mencionaba un poco lo que comentaste, si existía una oportunidad para Chile, la creación de una nueva economía en torno al litio, y cuál sería una buena estrategia. Mira, sí, para nosotros y para mí, para los ingenieros, es como buena onda, estamos acá bien en litio, la demanda va a ser mucho más grande, pero para las comunidades de la zona, y me acuerdo del profesor Victoriano Campo, ¿no es cierto?, que hablaba de todas estas arqueobacterias, ¿no es cierto?, los salares. La verdad es que uno tiene que tener respeto por las capacidades de extracción, y hoy día hay una sobreextracción del agua de los salares, fundamentalmente por la minería de cobre y en menor medida por la minería del litio, y por tanto no puede ser la revolución del litio a costa de las comunidades atacameñas. Y por tanto, porque sería simplemente continuar con la misma mentalidad y solamente posterga un problema creando una nueva zona de sacrificio. Yo creo que eso va a ser lo fundamental, que esta extracción sea sustentable, de lo contrario va a traerle un tremendo desprestigio a la tecnología. Sí, acá hay otra pregunta un poco relacionada también, dice, ¿qué tan conveniente sería la descarbonización si eso implica iniciar la extracción de litio para pasar a la electrificación? Esas son las preguntas que uno tiene que tener de los trade-offs, ¿no es cierto?, entre estos cambios, pero lo importante es que esa transición sea justa y que sea con beneficios locales. De lo contrario, vamos simplemente a causar otro problema social. Algo concreto, cómo reflejar la disminución en el costo de producir energía hacia las cuentas de consumo eléctrico que pagan las familias. Hay algo interesante que va a hacer ahora, primero, según entiendo, el Ministerio de Energía, que va a permitir que tú puedas cerrar contratos con los generadores. Hoy día tenemos contratos con distribuidores, como clientes regulados, pero si tú tienes la capacidad de poder comprarle a una empresa generadora, le puedes comprar el tipo de energía y por tanto fomentar que sea renovable. Eso es interesante. ¿Y por qué te digo esto que es importante? Porque eso va a liberalizar mucho el mercado energético que está cooptado de cierta forma por las distribuidoras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, como somos tan libre mercado, no fuimos capaces de poder hacer una cosa decentemente proporcionadora de energía renovable, y en vez de pagarle a las empresas, a las personas que autogeneran su energía más o lo mismo, decidimos que teníamos que pagarle menos, ¿no es cierto? Entonces, realmente le quitamos la ruedita a la bicicleta mucho antes de que estuviera estabilizada esa industria, y a pesar de todo eso sigue avanzando.
pero claramente hay que reformar este tipo de ley de inyección de autogeneración porque es rentable, pero si tú haces todo lo posible para que no lo sea, va a dejar de serlo. Entonces, hoy día podría ser mucho más la autogeneración solar, en vista de la falta de transmisión, es una opción súper buena. Así que yo creo que eso es lo que hay que empezar a modificar para que tú puedas tener un sistema de autogeneración. Y como las baterías están bajando de costo, la verdad es que se hace cada vez menos necesario tener que hablar de la red. Así que yo por lo menos estoy ya diseñando un sistema de autogeneración que permita estar descentralizado con batería. Tengo autogeneración desde el año 2012, pero con inyección a red. Ahora no hay inyección a red y da lo mismo lo que cobre la generadora o la distribuidora. Dice, con respecto a la motivación de reducir las emisiones de carbono, actualmente, ¿cómo se puede explicar la decisión del gobierno de prohibir la conversión de vehículos particulares a eléctricos, considerando que esta medida podría eventualmente mejorar la calidad de vida, por ejemplo, en ciudades grandes como Santiago, en vez de potenciarla? Sí, entonces un vehículo eléctrico cuesta 25 millones nuevos y una conversión de vehículo existente sale 5 millones. Entonces, por lo tanto, lo que hicimos acá fue proteger los fabricantes de autos nuevos. Fue innecesario, le cortamos las alas a una industria que podría haber sido súper interesante. Yo creo que espero que se revierta. Cuando uno habla de que uno quiere mercados competitivos, que el Estado no se meta, yo creo que esto es una contradicción. Acá fue flojera, porque tenemos un sistema de revisiones técnicas que permite revisar los estándares de seguridad y por tanto perfectamente era más fácil regular que prohibir. Así que muy decepcionante ese cambio. Muy, muy concreta tu respuesta, Marcelo. Bueno, por la hora vamos a dejar hasta acá el seminario del día de hoy. Hay unas cuantas preguntas que quedaron por responder, Marcelo, así es que nosotros vamos a entregarle los correos de quienes las hicieron para que Marcelo, en la medida de sus posibilidades, también las pueda responder, como lo hemos hecho con los otros seminarios. Muchas gracias, Marcelo, por tu presentación. Muchas gracias al público que nos acompaña. Estamos, repito, muy contentos de que apoyen esta iniciativa, de que participen en estos seminarios, una temporada especial de seminarios de la Escuela de Ingeniería Bioquímica. Estamos, como bien dice, acercándonos a ustedes en esta situación de pandemia a través de estos seminarios, este ciclo de seminarios online, dictado en esta ocasión por los profesores de la Escuela de Ingeniería Bioquímica. Quiero dejarlos invitados también para el próximo seminario, el día miércoles, que expondrá el profesor de nuestra escuela, David Jason. Como lo hemos hecho antes, por favor, las inscripciones en el Facebook de la Escuela de Ingeniería Bioquímica de nuestra universidad. Les deseo a todos que tengan una muy buena semana y espero que nos veamos el próximo miércoles. Gracias. Chao. Chao.